Doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, autora de su más reciente libro, Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Doctora, antes que nada, gracias por esta nueva conversación. No, al contrario, gracias, gracias por el espacio y permitirme platicar sobre esto. Doctora, se ha venido manejando la cifra oficial de 300 y tantos mil muertos en la pandemia, pero tú hablas aquí de más de 700,000. A ver, retomo el subtítulo de tu libro. ¿Cuántos mexicanos realmente murieron en la pandemia y por qué no se ha dado a conocer esta cifra? Sí, bueno, la cifra se ha dado a conocer, pero ha habido mucha falta de transparencia por parte del Gobierno de México, la Secretaría de Salud, etcétera. Es decir, sí se ha estado publicando, o se había estado Sí, publicando pero un no por reporte de parte del exceso de gobierno. No, de hecho sí, el gobierno ha estado publicando un reporte de exceso de mortalidad, al cual desde luego no se le da difusión, está ahí en internet, ¿no? Y este reporte se había estado actualizando cada mes o mes y medio desde hace más de un año. Ahora, desde el 1 de enero se ha dejado de actualizar. Entonces, no se tienen ya cifras desde hace casi 4 meses, pero se tienen estimaciones de cuál es el número de defunciones reales a consecuencia de la pandemia, ya sea como consecuencia directa de la enfermedad COVID-19 o bien como secundaria, es decir, no por COVID-19, pero sí a causa de la estrategia sentada para controlar la pandemia, de muertes que no pudieron atenderse porque los hospitales estaban saturados, o cualquier otra Sí. causa, vamos a decir, derivada de la pandemia. La estimación que tenemos es el último reporte de exceso de mortalidad a nivel internacional que se publicó a finales del mes de marzo en la revista The Lancet, sienta a México en la 4ª posición en números absolutos de muertes a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y la India, con 798,000 muertes a consecuencia de la pandemia. Esa parece ser la cifra más real que tenemos el día de hoy sobre el costo en vidas que la pandemia ha tenido en nuestro país. Estamos hablando de prácticamente 800,000 muertes. La Es correcto. pregunta que sigue pareciera un absurdo. Yo no sé si te la puedo plantear, doctora. ¿Todas estas muertes eran inevitables o pudo haberse reducido el número de muertes de haber aplicado políticas distintas a las que se tomaron como medidas durante toda esta crisis de 2 años? Sí, esa de hecho es una excelente pregunta, porque qué porcentaje de estas vidas fueron muertes prevenibles y cuántas en realidad hubieran ocurrido indistintamente de cuál haya sido la estrategia, cuál hubiera sido la estrategia sentada aquí en nuestro país para el control de la pandemia. Y la respuesta es, por lo menos, del 2021, cuando se empezó la vacunación, vamos a decir, a partir del mes de febrero del 2021, que se inicia con la vacunación masiva, en todo el mundo se considera que por arriba del 90% de las defunciones causadas por COVID-19 son hoy consideradas como muertes prevenibles. Entonces, de esas muertes, claro, muchas ocurrieron durante el primer año de la pandemia. Sí, desde luego, hubo muchas muertes en el primer año de la pandemia, no por la vacunación, pero si se hubiera sentado una estrategia coherente de comunicación hacia la población, en donde se hubiera desde el inicio indicado el uso de medidas preventivas simples, efectivas, de bajo costo, como el uso del cubrebocas, por ejemplo, se hubieran salvado muchas vidas desde el inicio de la pandemia. Si no se hubiera dado el mensaje criminal de decirle a la población, quédate en casa, al menos que tengas problema para respirar, quédate en casa, al menos que te falte la respiración. Este fue el mensaje que el doctor Hugo López-Gatell mandó a la población durante más de un año de pandemia.
Y esto llevó a la gente a llegar al hospital demasiado tarde para poder salvar sus vidas. Entonces, sí hay muchas cosas previo a la vacunación que hubieran podido ser distintas, que hubieran salvado muchas vidas. Y después de la vacunación estamos hablando que alrededor del 90% de las muertes son muertes que se consideran prevenibles. Entonces, dar una cifra es muy complicado, qué número exactamente hubieran sido prevenibles, pero sí podemos compararnos con otros países, desde luego, ¿no? Y entonces podemos hacer comparaciones para saber países con, vamos a decir, una población de tamaño similar a la nuestra, cuál es la pérdida de vidas que hayan tenido. Y si hacemos un comparativo, vamos a decir, con Japón, que es un país que tiene la misma población que nosotros, estamos hablando que si el estimado es de alrededor de 800,000 vidas perdidas por la pandemia en México, más de la mitad de ellas son muertes que pudieron evitarse. Entonces estamos hablando quizá de 500,000 de vidas que se hubieran podido rescatar de haber tenido en este país una estrategia real, coherente para el control de esta crisis. ¿Hay algún otro país donde se le haya dicho a la población, desde las más altas esferas del poder, no solamente el doctor López-Gatell, el vocero y encargado de la estrategia antipandemia, sino el propio presidente López Obrador, que el cubrebocas no era necesario? Pues hasta donde sé, sí han habido, es decir, otros líderes tan irresponsables, tan negligentes como los nuestros. En un inicio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también tuvo muchas de estas actitudes de no quererse poner el cubrebocas. De hecho, se le empezó a sancionar económicamente al presidente cada vez que se presentaba en un evento público sin cubrebocas. También empujó medicamentos sin ninguna base científica, como aquí se hizo en la Ciudad de México, de administrar ivermectina a centenas de miles de personas sin una base científica, sin siquiera informarles que se estaba haciendo una experimentación con ellos, ¿no? También Bolsonaro estaba empujando no la ivermectina, sino la hidroxicloroquina. Es decir, podemos hablar algunos líderes en particular. Creo que el que más se acerca es Bolsonaro, pero, y desde luego, al principio de la pandemia, Boris Johnson, de Reino Gran Unido, Bretaña, también fue muy irresponsable de querer decir que era mejor que la gente simplemente se infectara, vamos a irnos por la inmunidad de rebaño. Muy recientemente levanta todas las medidas preventivas y después incita a que todo el mundo haga una gran fiesta en las calles, viva la libertad. Pues sí, acto seguido han seguido muriéndose gente innecesariamente en su país, ¿no? Entonces sí han habido muchos que han sido muy irresponsables, ¿no? En su momento Donald Trump fue en exceso irresponsable, también negacionista del uso del cubrebocas, empujando medidas que no tenían ningún sustento científico, etcétera. Pero aquí la diferencia muy importante es que Boris Johnson, por presiones o por la razón que sea, ha ido rectificando en el camino. Bolsonaro, de hecho, rectificó y Brasil sí finalmente terminó teniendo una estrategia de vacunación de cobertura muy amplia, han vacunado a los menores de edad, es decir, finalmente reconocer desde el gobierno, me equivoqué. Sí, o no sé si son personas como son de corte muy populista bueno. y precisamente su discurso siempre es muy demagógico, qué sé yo, nunca admiten un error. No sé si abiertamente han admitido el error, pero se infiere que admiten un error cuando rectifican. La diferencia con nosotros es que aquí nunca se ha rectificado el camino. Es decir, la semana pasada todavía López-Gatell volvió a insistir en que ahora el uso del cubrebocas ya no es indispensable. Bueno, para él nunca lo fue. Y así han muerto cerca de 800,000 personas en nuestro país por la negligencia de este hombre y su comunicación completamente errática y anticientífica. Por cierto, el señor López-Gatell y el propio presidente han decretado
que la pandemia terminó, que ya no va a haber más información porque hay muy pocos muertos y muy pocos hospitalizados a causa del COVID-19. ¿Es así? ¿La pandemia está totalmente finiquitada y ya se puede salir a las calles y a cualquier lugar sin cubrebocas? De ninguna manera, de ninguna manera. Apenas hace unos días se está dando una noticia que podría terminar siendo una noticia realmente muy lastimosa, que es que Sudáfrica está sumida en un nuevo repunte. Sudáfrica está sumida en un nuevo repunte por las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5 y parcialmente de la BA2, 12.1, que son subvariantes sumamente contagiosas, y BA4, BA5 parece que adicionalmente tienen la capacidad para evadir la inmunidad, por lo menos parcialmente, la inmunidad generada tras la infección de la variante original de Omicron, que era BA1. Esto es una pésima noticia. El virus sigue evolucionando, sigue mutando, y ahorita un repunte en Sudáfrica significa que ya todos los focos rojos en Europa están prendidos. De hecho, hoy en la mañana sale una nota en la BBC hablando qué significa para el Reino Unido que ahora Sudáfrica esté en un nuevo repunte. Le suenan todas las alarmas nuevamente de que la situación puede complicarse. Esperemos, don Ricardo, que la situación no se complique al grado de que volvamos a ver repuntes realmente muy serios de defunciones, porque hay que recordar que ahora tenemos a una proporción relativamente amplia de la población vacunada, pero no hay garantía de que vaya a ser así. Y esta medida que toma López-Gatell la semana pasada, de decirle a los mexicanos de forma unilateral, sin tener, vamos a decir, sin que la Organización Mundial de la Salud previamente haya dado algún indicio de que esto sea cierto, sin que ningún otro país en el mundo esté tomando este paso de declarar terminada la pandemia, toma esta decisión arbitraria de decir ya no es indispensable el uso de cubrebocas. Y lo más insidioso de esto es que el gobierno mexicano ha dejado de dar información sobre la pandemia. Es decir, ya no se publican las bases de datos abiertos sobre casos y defunciones, ya no tenemos actualizaciones del exceso de mortalidad, ya no hay actualizaciones del personal de salud infectado y muerto a causa de COVID. Es decir, quiere decir esto: si esto que está ocurriendo en Sudáfrica finalmente se propaga en el resto del mundo, aquí en México ahora sí navegamos completamente a ciegas. No vamos a saber la gravedad de la situación hasta que estemos ya ahogándonos en el tsunami. Es realmente, ya no se le puede llamar negligencia. Creo que esta es una actitud realmente de una negligencia que va hacia lo criminal, de dejar al país completamente a ciegas en términos de para dónde va y indicadores de cómo se está desarrollando aquí la pandemia. Finalmente, doctora, ¿qué nos dirías a quienes te vemos y escuchamos y confiamos mucho más en ti que en lo que diga el señor López-Gatell? ¿Qué tendríamos que hacer con estos mensajes de que ya se terminó y qué tendríamos que estar haciendo como individuos, como familias, como sociedad? Bueno, lo que la gente necesita saber es que esta enfermedad llegó para quedarse. Es decir, no va a haber nunca un momento ya. Es como quienes, a mi edad, pues yo sí recuerdo, cuando surgió, por ejemplo, el VIH. Antes, pues nadie hablaba de VIH, era un virus que no teníamos, y entonces había ciertas cosas, comportamientos que se llevaban a cabo antes del VIH y ahora, y que después cambiaron posterior al VIH, porque sabemos que es una enfermedad que se transmite por ciertas vías, entonces hay que tener cuidados especiales para evitar la transmisión. Ahora es algo muy similar. COVID-19 llegó para quedarse. Esta falacia de que un día podemos simplemente ignorarlo, pensar que esto no existe, es decir, necesitamos todos estar conscientes de que la enfermedad sigue aquí, que es una enfermedad potencialmente letal y que necesitamos, si bien ya no vamos a volver a hablar de confinamientos masivos,
esperemos que eso sea así, ¿no? Que ya no tengamos nunca que volver a hablar de confinamientos masivos, ni tampoco de cerrar actividades humanas. Necesitamos seguir con las actividades normales de la vida, pero sí considerando ahora cambios de comportamiento que nos permitan protegernos contra el contagio de este virus. El uso del cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, estas son dos medidas, dos precauciones que vamos a tener, aunque queramos o no, ahorita reconocerlo hacia adelante. Estas son cosas que llegaron para quedarse, sin duda. Doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, gracias por esta nueva aportación, por este nuevo libro, y estaremos muy atentos y siempre pendientes y con este espacio abierto. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto, doctora. Gracias.